Bueno, esta mañana continuamos con nuestra serie, la hemos llamado Un hombre o una mujer unidos por la fe y la esperanza, enseñanzas bíblicas en cuanto a la familia como Dios la ha diseñado. Y en el día de hoy, en nuestra cuarta entrega de esta serie, el título, que no es para nada original, Los frutos de la unión que Dios bendijo. Hablaremos de la maternidad y la paternidad en la visión bíblica que Dios nos ha entregado. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6. Con la gracia de Dios, si me permite el tiempo, voy a ir después también a otro texto de la palabra y a uno más, si así el tiempo nos lo permite. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Oremos para pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, nos asusta mucho en estos tiempos pronunciar la palabra familia. Evoca grandes alegrías para muchos de nosotros, pero también para muchos de nosotros tristezas, angustias, grandes preocupaciones, cosas que tienen que ver con el pasado que no podemos modificar y cosas que tienen que ver con el futuro que tampoco podemos alterar. Estamos metidos, Señor, en esta realidad de vivir en familia, de formar familia, de ser familia, y venimos a tus pies, Señor, a pedirte que por favor nos instruyas cómo es que uno es restaurado de los dolores y de las heridas de la familia. ¿Y cómo es que uno alcanza la gracia para poder ser familia, criar niños, ser hermanos, ser padres, ser cuñados, ser suegros, ser abuelos? Ayúdanos, Señor. Recordamos al orar que en el mismo libro de Efesios tú nos has dicho que todas las paternidades y las maternidades derivan su identidad y su nombre de la persona misma de nuestro Dios, que tú eres el Padre de todas las familias de la tierra, que tú inventaste la familia y que le das fundamento e identidad, y que estamos aquí, Señor, para luchar que esto siga siendo así, para que en nuestra casa podamos decir, como diremos, yo y mi casa serviremos al Señor. Guíanos al meditar en tu santa palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día la familia tiene muchos ataques. El peor de ellos fue hace 10 días, en el Consejo de Medellín, nuestra ciudad. La doctora Ligia Calamis, una famosa promotora de la ideología de género, dijo ahí, en la sede del Consejo de Medellín, que debemos superar las teorías biologicistas, así las llamó, porque dijo, ya la familia no es la célula y el núcleo de la sociedad. Así lo dijo. Vean pues, los científicos sociales ahora nos están diciendo que la familia ya no es el núcleo y la célula de la sociedad. Eso no fue hace 10 días, eso empezó hace 25 años. Cuando la alcaldía de Medellín publicó un folleto, yo lo leí cuando salió publicado hace 25 años, pero yo era un pastor muy joven e inexperto.
como todavía lo soy en muchos sentidos. Y no me di cuenta de que toda esta tragedia que está ocurriendo con la familia empezó ahí. Cuando la alcaldía de Medellín dijo que habían diferentes tipos de familia. Que habían familias monoparentales, que habían familias reconstituidas, etcétera, etcétera. Y si ustedes googlean, no lo hagan ahora por favor, se van a dar cuenta que si escriben tipos de familia, van a aparecer listas de 6, de 2, de 16, hasta de 32, porque está la familia donde la mascota se considera parte de la familia. Yo quiero introducir esta mañana diciéndoles que eso es una mentira. Que no es así. No hay diferentes tipos de familia. Hay solo un tipo de familia. Podríamos decir que hay diferentes circunstancias que enfrentan la familia. Claro, cuando el papá muere o la mamá muere y el papá tiene que tomar unos roles adicionales, pero eso no es otro tipo de familia. Esas circunstancias que vive la familia, cuando un cónyuge abandona, cuando tenemos que traer a vivir el abuelo, etcétera, etcétera. Son circunstancias que vive la familia, no tipos de familia. Para demostrarles ese punto, que yo sé que es un poco filosófico, pero necesario para la reflexión de hoy, quiero decirles que tengo una evidencia y un ejemplo. La evidencia es la siguiente. Ustedes que han sido, por ejemplo, madres que han tenido que conducir su hogar ante el abandono de un cónyuge o la pérdida de un cónyuge, ustedes no desean para sus hijos el tipo de familia que tienen. Ustedes desean para sus hijos un hogar donde haya un papá y una mamá. Aunque a usted, madre de familia, le haya tocado solita, cosa que admiramos profundamente, enfrentar la vida y cubrir unos roles que no le correspondían, y salir a trabajar y cuidar y ayudar y hacer la disciplina y todo lo que hay que hacer en un hogar. Entonces la evidencia es que, aunque vivimos diferentes circunstancias de familia, todos anhelamos para nuestros hijos y para nuestros nietos una familia según el diseño divino, papá, mamá e hijos. Y les tengo un ejemplo que puede ser un poco polémico, yo lo sé, pero creo que es el mejor ejemplo que les puedo dar. Y es el ejemplo del ser humano. Nosotros no decimos que hay diferentes tipos de ser humano. Hay personas, por ejemplo, que carecen de un brazo o de un pie y logran grandes hazañas en la vida. Hay personas que desde una silla de ruedas han sido grandes científicos, personas extraordinarias, pero ninguno de ellos diría, yo soy un tipo diferente de ser humano. Y ninguno de ellos diría, esta circunstancia que yo vivo es ideal. Ojalá todo el mundo nazca sin una mano para poder ir a los Juegos Paralímpicos y ganarse una medalla. Jamás. Todos creemos firmemente que hay un solo tipo de ser humano. Así que esto es muy importante, mis amados, que lo entendamos como la palabra de Dios lo ha enseñado. Hay un solo tipo de familia, formado por un hombre y una mujer, que levantan hijos y Dios les da la gracia de tener esos hijos. Y así llegamos a nuestro texto de la palabra de Dios. Voy a señalar especialmente el texto que hemos leído en el verso número 4, porque nosotros creemos que los peores enemigos de la familia están por allá afuera. El peor enemigo de la familia no es la ideología de género. El peor enemigo de la familia no es la internet, o las políticas estatales, o las drogas, o el bullying, o las malas compañías. El peor enemigo de la familia es la torpeza de los padres. El verso número 4 está señalándonos, amados hermanos y hermanas, el fenómeno y el problema de la torpeza de los padres. El texto lo pone en una sola palabrita. En griego está en una sola palabrita. Y en español nos lo traducen así. Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Esa es la frase. En griego, la palabra es parorgizo. No levanten ira en sus hijos. No llenen a sus hijos de enojo. No los enfermen
con una rabia interior que los crispa, los exacerba, los irrita, los desespera. Miren que San Pablo, que no fue casado y no tuvo hijos biológicos, el Señor le ha dado esta revelación. La torpeza mayor de nosotros, padres de familia, es cuando sembramos en nuestros hijos el veneno de la irritación, la desesperación, la ira o el enojo. Así que esta mañana quiero hablarles de esa palabrita, decirles más o menos qué nos quiere decir esa palabra, decirles cómo en nuestras familias funciona esa palabra y decirles, bendito Dios, cómo podemos salir de ese problema en nuestras familias. Primero, ¿a qué se refiere? Con esto que yo llamo el peor enemigo de la familia, el parorguizo. Cuando los padres levantan ira, enojo dentro de sus hijos. Primero debo decir que una expresión como esta del Evangelio revela una profunda valoración de nuestro Señor por los sentimientos del niño. ¡Qué belleza! ¿No? El Señor le importa cómo se siente el niño cuando tú lo disciplinas, cuando tú lo mimas en extremo, cuando tú haces diferenciación entre hermanitos, cuando tú tienes prácticas en tu casa que el niño observa. Pero también nos advierte que hay sentimientos que los niños no deben experimentar. Los niños no deben experimentar ira hacia sus padres. Los niños no deben experimentar enojo hacia sus padres. Así que, padre de familia, nos dice la palabra de Dios ante esta responsabilidad de la paternidad y la maternidad, que ante todo debemos cuidar de no exacerbar, de no llamarlos a enojo, de no producir ira con nuestras conductas en el corazón del niño. Y nosotros pensábamos que las violencias de Colombia habían empezado en las montañas con los guerrilleros. La violencia ha empezado en la casa. Cuando un niño ve a un padre que abandona o maltrata a la mamá, cuando un niño ve unas diferenciaciones o unas discriminaciones que él no sabe cómo vivirlas y se le guardan en el corazón como una semilla que explotará cuando sea adulto. Porque muchos de esos violentos de la vida adulta son niños que se están vengando. Hermanos y hermanas, y yo soy consciente que cuando llegamos a una expresión del Evangelio como esta, donde se le dice a papá y a mamá, no haga enojar a sus hijos, vienen a nosotros muchas memorias de maltrato en nuestros hogares. Y se nos tocan muchas heridas. Algunos, bendito Dios, no se dieron cuenta de eso. Otros ya han llegado a pasar por el perdón, por la gracia del perdón. Pero otros todavía se sienten atrancados allí. Algunos se sienten atrancados allí todavía en la vida. Y esa memoria de un papá o una mamá maltratadores todavía les hace eco en cada uno de sus días y son una memoria que quisieran borrar de una vez para siempre en su corazón. A veces en cosas tan sencillas como suena el teléfono y la mamá le dice al muchachito, diga que no estoy. Y el muchachito se cría con esa sensación de, mi mamá a mí me juzga porque yo digo mentiras, pero ella sí puede decir mentiras. ¿Cómo es la cosa? O cosas mucho más profundas como, es que no tengo tiempo. Pero el niño ve que mamá o papá se quedan hasta la 1 de la mañana mirando el Facebook. O que le insisten y le disciplinan, diga gracias, diga por favor, diga permiso.
Palabras que jamás salen de la boca de sus padres. Hermanos y hermanas, Efesios 6:4 señala el peligro de la incoherencia, la injusticia y la insensatez por parte de nosotros los padres. Dejémonos exhortar por la palabra del Señor a través de 5 ejemplos que yo tengo, pero la lista me parece a mí que sería infinita si nos ponemos a revisar nuestras vidas y nuestras historias. Yo voy a mencionar cómo opera ese enemigo en las familias, en lo que yo he podido observar. Seguramente usted puede añadir a esa lista. Primera forma de operar de este enemigo: favoritismo. Esa peste antioqueña que se describe en esta forma es que mi hermanita era la ñaña de mi papá, a la única que él le guardaba el sobradito, a la única que llevaba al padre. Favoritismo. ¿Usted sabe qué hace al corazón de un niño el favoritismo? ¿Qué tengo yo que soy mejor? ¿O qué tengo yo que no soy mejor? Por favor. Inequidad en el trato al otro. Segundo, la crítica severa sin afirmación ni perdón. Otra vez sacó 3,5. Usted sí no sirve para nada. Pero es que un 3,5 es un 3,5. Es mejor que un 3. Y el muchachito nunca recibe ninguna clase de afirmación, solo crítica de parte de sus padres. Y quizás cuando sea adulto se convertirá en un excelente trabajador porque su conciencia siempre le dice: te faltan 5 para el peso. Pero cargada una vida sin la capacidad de disfrutar el logro de un 3,5. Ustedes, estudiantes universitarios, saben que muchas veces un 3,5 es una excelente nota cuando era una materia muy difícil o un parcial muy complicado. Pero en tu mente a veces ni el 4,9 te satisface. ¿Qué le hizo la mente de un niño de esa crítica severa sin afirmación? Dicen que un niño debe recibir 5 afirmaciones por cada crítica. Hay una cosita aquí que mejorar, mi amor, pero esto lo hiciste muy bien, esto lo hiciste muy bien, esto lo hiciste muy bien. Porque así aprendemos al papá Dios, ¿o no? ¿O no has leído al profeta Isaías? Tú eres mío, tú eres precioso, yo te escogí, yo te he puesto por luz a las naciones. Tantas formas que el Señor nos afirma. Sí, nos llama la atención sobre nuestras faltas, claro que sí, pero 5 afirmaciones por una crítica. Hermanos y hermanas, yo sé que cuando reflexionamos sobre esto, los que somos padres de familia decimos: yo de padre, es por la misericordia de Dios que mis hijos están todavía vivos, pero por favor. Tercero, disciplina irregular y excesiva o ausente. Disciplina irregular. Y entonces el muchachito, porque llegó 1 minuto tarde a la mesa para comer, 8 días sin salir a la calle, pero porque empujó violentamente a la hermanita. Ay, no te preocupes, es que él también se lo merecía. Fíjense, ¿dónde está la justicia? Porque la justicia es el derecho, ¿verdad?, de ser predicado en el hogar. Y los niños ven que hay una disciplina inconstante que surge de la ira de los padres, no del deseo de encaminarlos en las cosas de Dios, sino de la ira, de la frustración, del malestar de los padres. Cuarto, expectativas irreales, ya sea porque son imposibles de alcanzar o porque son vicarias. Entonces al muchachito lo meten en clases de Kung Fu
en clases de buceo, en clases de mandarín, en clases de crochet y en clases de 4 instrumentos de música y además de eso ballet. Y Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por favor, estamos queriendo producir genios. ¿Y saben por qué? Porque los hijos son el principal método que tenemos los adultos para redimirnos. Si el tiempo me lo permite, les hablaré de eso más al final. Entonces, yo no pude aprender inglés, le meto a mi hijo inglés como sea. Yo no pude viajar por el mundo, hago lo que sea, me endeudo y vendo hasta la sangre para que vaya a viajar por el mundo. Yo no pude aprender buceo, pero mi hijo sí aprenderá buceo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy consiguiendo que mi hijo resuelva las frustraciones mías. Y ahora, por favor, yo no estoy diciendo que no es adecuado a los niños ponerlos en clases extracurriculares como de natación, etcétera, etcétera. Por favor, no me entiendan mal. Pero es por qué lo hacemos. ¿No han visto el show de televisión? Niñas de 3, 4 y 5 años compitiendo por torneos de belleza, maquilladas como unas viejas, aprendiendo a andar en pasarela como las supermodelos. ¿Y quiénes son las que están empujando esa competencia que no debería existir en los niños? Porque los niños no deberían vivir para competir por cosas exteriores. ¿Quiénes son las que están por detrás de eso? Las mamás. Usted ve eso claro del show. A la muchachita ni le interesa eso. Ella está como por divertirse. Pero las mamás, ahí es donde yo digo, esas mamás son unas arpías. Esa palabra que es de telenovela, ¿no? Arpías. Porque están usando a estas niñas para resolver un vacío de sus corazones, pero están destruyendo a esas niñas. Porque ¿qué hace un niño tan pequeño empezando a dedicar su vida a esas cosas de la vanidad que en nada contribuyen al espíritu y al sano desarrollo? Expectativas irreales. Y por último, voy a citar solo 5, como les digo, cada uno tendrá su lista. Abandono físico o emocional. Muchos casos de padres que, mi amor, yo te quiero mucho, tú eres mi hija amada. ¿Cada cuánto llama siquiera? Cada 3 meses. ¿Cada cuánto manda una ayudita y se preocupa por la formación de este pequeño? Al año se enorgullece de que un día mandó 200,000 pesos. Pero a veces es también el abandono emocional estando dentro de la misma casa. Padres o madres que nada tienen que ver con la vida de sus hijos. No hay diálogo, no hay compañía, no hay afecto. Eso sí, proveen el mejor cuarto y los mejores juguetes para su cuarto y la mejor comida y el mejor colegio de pago. ¿Pero qué hace eso al corazón de un niño? ¿Dónde está? ¿Por qué no está conmigo? ¿Qué de malo tengo yo? Que no falta al fútbol cada 8 días, pero a mí no me ve sino cada 3 o 4 meses, y eso que parezco como un estorbo para él, y esas horas se le hacen infinitas. ¿Qué hay de mal en mí? Y yo sé que mientras hablo te estás poniendo en la posición del hijo que vivió eso, pero también las Sagradas Escrituras te piden ponerte en la posición del padre que debe evitar eso a toda costa. Y la palabra de Dios nos da herramientas, como siempre, de su gracia maravillosa. Y el texto que estamos citando, Efesios capítulo 6, verso 4, da estas herramientas. Nos dice, si no, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Primero quiero decir eso del Señor, porque eso del Señor es maravilloso. Es decir, yo he de criar a mi hijo, a mi hija, como de parte del Señor, como en la esfera del Señor, como en nombre del Señor. La palabra críenlos es una palabra muy importante, aparece en el capítulo 5, verso 29, y habla de nutrir, de proveer integralmente,
Y San Pablo allí atrás, en el 5:29, habla de cuidar nuestro propio cuerpo. Y miren que nosotros proveemos para nuestro cuerpo muchas cosas, variadas, materiales e inmateriales, que nosotros necesitamos. Y así, críenlos en el Señor. Y nos da estas dos palabras maravillosas. La primera palabra, disciplina. La palabra allí es paideia, de donde viene la expresión pedagogía, entrenamiento. Y se refiere particularmente al entrenamiento en hábitos saludables. ¿Qué hábitos saludables hay en tu casa? Yo les propongo hábitos saludables. En nuestra casa, cuando criamos nuestros hijos, cometimos muchos errores, pero uno de los aciertos que el Señor en su misericordia nos permitió entender y practicar era: nunca tuvimos televisor en los cuartos. En nuestra casa nunca hubo televisor en cuartos. Siempre había un televisorcito en la sala, donde teníamos que luchar democráticamente por qué se ve, qué no se ve, y comentar en las propagandas. Nunca pudimos haberles comprado un televisor para su cuarto, pero decidimos: en los cuartos no vamos a tener, ni en el de papá y mamá vamos a tener televisor. Hábitos saludables. ¿Qué tal el hábito de desconectar el Wi-Fi de las 8 de la noche en adelante? Una maravilla. Y les voy a explicar que es muy fácil. En su casa hay una cajita negra, más o menos así como esta. En la parte de atrás hay un cablecito, casi siempre negrito también. Usted no es sino que aplique toda la ciencia tecnológica y jale ese cablecito. Sencillo. Y ahí se acabó el Wi-Fi en la casa. Entonces no hay Facebook, no hay Twitter, no hay esto, no hay lo otro. Podemos hablar, o hacer algo juntos, o descansar nuestra mente de la presión de estas tecnologías. Hábitos saludables, hermanos y hermanas, como el devocional familiar. Si adultos en la casa pueden, hijos adultos, pero especialmente para los pequeños. Una vez al día, de rodillas, yo me arrodillaba junto a la cama con mis hijos, abríamos la palabra de Dios, un versito sencillito, nada complicado. A veces lo dramatizábamos y comentábamos un poco el altar familiar, una tradición cristiana que se ha ido perdiendo con el tiempo. Los estantes de los niños tienen todas las historias del rey David en muñequitos y todas las historias de Sansón y demás, pero es que papá y mamá se sienten con el pequeño y oren, y papás oren también, no dejen que la oración sea solo un asunto de la mamá. Hábitos saludables. Y la otra expresión que nos da es instrucción, que se refiere particularmente a ejemplo para instruir y advertencias que anticipan cosas que pueden pasar. Esa es la idea de esa expresión, y por eso yo quiero aprovecharme de esta circunstancia para llevarles a un ejemplo bíblico. Así que quisiera pedirles que en sus Biblias busquen el libro de Josué, en el capítulo 24. Ir atrás al Antiguo Testamento. Josué es el sexto libro de la Biblia en su orden desde el principio. Josué capítulo 24. Maravilloso capítulo de la palabra del Señor. Josué fue definido por la palabra que aparece en el verso 15. Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24, 15. Josué fue un hombre definido por una frase. Esta es la frase: mi familia y yo serviremos al Señor. Interesante, él no le preguntó a los hijos. Cuando se refería a familia o a casa, en la Reina Valera, yo y mi casa serviremos al Señor, se refería a sus hijos, posiblemente sus nietos y bisnietos, que para aquella época hacían parte del grupo familiar. Mi familia y yo, una decisión que tomó. Ahora, ¿cuál es el contexto de esa decisión? Quiero animarles a considerarla detenidamente. No voy a poder leer todo el capítulo. En los versos anteriores, del 1 al 14, lo que hace Josué es resumir la historia de Israel.
Y en el verso 14, la segunda parte, esta sentencia muy importante, ustedes la van a clavar en sus corazones porque es muy importante. Desháganse de los dioses de sus antepasados, o que sus antepasados adoraron. Muy importante esa frase, porque lo que él está tomando la decisión es que de aquí en adelante habrá unos cambios en mi familia. Yo sé que hay tradiciones buenas. Mi mamá nos dio esta linda tradición de que siempre que alguien cumplía años en mi familia se hacía una pequeña celebración. Éramos muy pobres, entonces hacíamos de esas torticas de maicena. ¿Se acuerdan de las torticas de maicena? Y a veces cuando había un poco más se le ponían en la mitad las galletitas de sultán. Esas eran las tortas, pero era un festejo en toda la familia. Mi mamá nos enseñó a celebrar la vida de cada uno de los miembros de la familia. Hay lindas tradiciones familiares, pero hay también tradiciones perversas en la familia. Yo les mencioné esas 5, pero hay muchas más. Y Josué dice, de aquí en adelante nuestra vida será para el Señor. Ahora, quiero hacerles notar unas características de esa situación, porque en el verso 16, en respuesta que Josué dice, yo y mi familia serviremos al Señor, ustedes vean a ver qué van a hacer. Verso 15, en el verso 16, la gente, el pueblo le dice, eso no pasará jamás. ¿Qué no pasará jamás? Que nosotros abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Ahora miren el verso 19. Josué les dice, ustedes son incapaces de servir al Señor. Este punto, Josué tiene 110 años. Miren, yo tengo 50 años. Y una de las cosas que me caracteriza en esta época de la vida es que yo no trago entero. A mí no me convencen con palabras bonitas. Entonces Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dice, nosotros también. Y él dice, ustedes son incapaces de servir al Señor. Y miren el verso 21. El pueblo le responde a Josué, eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y en el verso 22, Josué les dice, ustedes son testigos contra ustedes mismos que han decidido servir al Señor, porque Josué tiene serias dudas de eso. Porque usted puede en este momento decir, no, yo jamás voy a dejar de tener un tiempo de calidad con mis hijos. Pero mira, llegué a la casa esta tarde y hay el partidito de fútbol y usted está cansadito. Y hay unas cositas de internet tan buenas para que jueguen los niños. Entonces usted pone al niño a jugar y usted se dedica a ver el fútbol. Eso de que yo sea capaz de apagar el televisor, apagar el internet, eso es muy de para arriba. Y Josué por eso les dice, ustedes son testigos. Pero miren, verso 22 al final, sí, lo somos. Entonces verso 23, Josué les dice, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Verso 24, y el pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Pero Josué es un tipo que no se traga entero las cosas, ni cree solo en palabras bonitas, esas que cantamos nosotros. Señor, te entrego todo. Señor, tú eres todo para mí. Señor, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y todo lo que espero ser. ¿Sí? Josué entonces, verso 25, renovó el pacto con Israel. Ese es el punto. Renovó el pacto con Israel. Nosotros somos hijos del pacto. Papá y mamá se casaron, ya fuera de la manera oficial o no, hicieron un pacto. Se entregaron su cuerpo el uno al otro, fuera de la manera oficial o no.
Y entonces nosotros salimos hijos de ese pacto. Pero ese pacto nunca nos da salvación ni transformación. Entonces Dios hizo otro pacto. A ese pacto se refiere Josué, al pacto de Dios con Israel. Palabras claves en el pacto, que es un inmenso tema en las Sagradas Escrituras, es que Dios creó a Israel, que Dios llamó a Israel, que Dios decretó la existencia, que ellos no eran nada, que no eran pueblo, y Él los llamó a ser pueblo. Y una de las expresiones pactuales muy importantes de la Biblia es que Dios se casó con Israel. Entonces Josué está diciendo: para que ustedes sean los verdaderos padres de familia que tienen que ser, necesitan estar en un pacto diferente al que están ustedes del uno con el otro, en que se comprometen a ser muy buenos padres. Necesitan estar en un pacto con Papá Dios. Necesitan tener una relación con Papá Dios. Y miren la forma en que Josué renueva el pacto. Allí mismo, en Siquem, les dio preceptos y normas y los registró en el libro. A mí me encanta eso. Los registró en el libro de la ley. Eso es como cuando uno está diciendo: hombre, vamos a ayudar a fulano de tal. Hombre, sí, muy importante, colaboremos, que hombre, colaborémosle, claro, colaborémosle. Bueno, a ver, pues, fírmeme el chequecito, pues, o deme la cuenta del banco, pues. Es que eso no es así nomás de que, ay, ayúdenos. No, venga a ver, ¿cierto? A la ley del testimonio, obras son amores y no buenas razones. Deme pues a ver, hombre, que sí, muy bueno colaborar, y fulano, ¿con cuánto va a colaborar usted, pues? Hombre, no, vamos a ver, en estos días déjame yo reviso. No, dígame con cuánto vas a colaborar. Y los registró. Venga y fíjame, esta mañana nosotros estamos aquí para renovar el pacto. Todos hemos fallado como hijos, como padres. Quizás tú dices: el día que yo tenga un hijo, jamás lo abandonaré. Pero mira, porque hay muchas cosas que nos pueden. Y a menos que nosotros seamos hijos de Dios, vengamos al pacto con Dios, todo se irá en palabras románticas y buenas intenciones. Pero miren cómo sigue. Los registró, verso 26, en el libro de la ley de Dios, y luego tomó una enorme piedra. Yo creo que se buscó la más grande. Si hubiera estado la piedra del Peñol por aquel sector, se hubiera traído la piedra del Peñol. Tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy y testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra una piedra. Y el lugar de ubicación de esa piedra era muy importante, era cerca al tabernáculo, aquel que los acompañó en el desierto, la tienda móvil, el templo móvil que tuvieron. Y la piedra estaba puesta allí para que cuando ellos entraran a adorar, vieran la piedra. Por eso es tan importante que cuando nosotros venimos a adorar, veamos la piedra, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, la celebración de la Santa Comunión no es otra cosa que la renovación del pacto. El Dios de la segunda oportunidad. Y para ti que luchas con perdonar a papá o a mamá, y para ti que luchas con la carga de los errores del pasado, aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que deja ver claramente que no depende de que yo diga palabras, sino de que yo me someta al pacto con Dios. Papá, tú eres el único que me puede enseñar a ser hijo. Papá,
Tú eres el único que me puede enseñar a ser padre de familia. Dame tu palabra, tus preceptos, dame tu Espíritu Santo para yo poder guiar a esta familia, como dice la bella canción de Dani Berríos. Señor, le dice el cantante a Dios, yo quiero ser como tú, porque Él señala al Hijo, Él quiere ser como yo. ¿Qué tan asustador es eso? Que nosotros padres de familia terminamos representando a Dios para nuestros hijos. Y ellos piensan que así es la justicia, que así es el derecho, que así es la santidad, que así es el amor, que así es el trato de un hombre para una mujer, que así es la forma de manejar el tiempo, los recursos, la sexualidad, etc. ¡Qué cosa tan asustadora! Pero hay esperanza para ti, porque Dios sí está dispuesto a ser tu papá. Entonces podrás aprender a ser hijo, hermano, y podrás también aprender a ser papá y mamá. No creo que la solución sea, queridos jóvenes, entonces yo me voy a casar y no voy a tener hijos, porque eso es muy duro. No creo que esa es la solución. Yo creo que la solución es venir al pacto de la gracia. Cuando venimos a la Santa Comunión, estamos viendo el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por mí, para pagar por sus pecados, y entregó su vida para mí, para que yo pudiera vivir la realidad de la transformación por el Espíritu Santo. Y así podemos ser la familia como Dios la diseñó. Y así podemos avanzar, pidiéndonos perdón y aprendiendo los unos de los otros, dejando atrás nuestros errores y aprendiendo de ellos para la gloria de Dios, y siendo cada día más familias que glorificamos al Señor. Les invito a que cierren sus ojos para que nos preparemos para celebrar la Santa Comunión esta mañana. Celebremos la Santa Comunión esta mañana, recordando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, un hecho histórico que objetivamente nos entrega el perdón de Dios, que objetivamente va más allá de sentimientos, promesas o palabras nuestras, y nos confirma el amor de Dios. ¿Cuánto necesito yo hoy confesar mi fe y tomar este pan y este vino, para que tan cierto que Él está fuera de mí y que ahora hace parte de mi vida, así el amor de Dios me es ratificado en el perdón y en la gracia de Jesucristo? Cierra tus ojos, prepárate para participar en el nombre del Señor. Invitados a la mesa todos los que confiesan a Jesucristo como su único Señor y Salvador para siempre. Vengan y tomen el pan y tomen la copa y regresan a sus lugares para que podamos tomarlo juntos como el pueblo del Señor. Sobre todo,
para satisfacer su justicia y su rectitud. De esta manera su perdón tiene una base histórica y objetiva. Él ha muerto para perdonar nuestros pecados y cumplir así con la justicia y la ira santa de Dios. Tomemos el pan en el nombre del Señor. Tomamos la copa en el nombre de Jesús para anunciar, recordar y confesar nuestra fe. Que nuestra relación de pacto con Dios está sellada por la mismísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente se entregó en la cruz para que esta relación fuera una relación eterna. No una relación apoyada en nosotros, sino apoyada en Él mismo y asegurada por su entrega total y suficiente. Así también nosotros declaramos y confesamos la segunda venida de nuestro Señor, que la historia corre hacia un fin, y que en ese fin nuestro Señor vendrá por nosotros y nos llevará para siempre con Él, y juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tomemos la copa en el nombre del Señor. Renovarnos en el perdón de Dios, renovarnos en el fluir del Espíritu Santo. Oro bendición sobre mis hermanos y hermanas esta mañana, bendición para perdonar a papá y a mamá, aun cuando ellos nunca se hayan arrepentido. Bendición para perdonar a papá y a mamá en el nombre de Jesús. Y bendición para los que somos padres y abuelos, que nos ayudes a no sembrar enojo en los corazones de los que están formándose en los hogares, para corregir, para pedir perdón, para restaurar, y para que todo esto sea anuncio del Evangelio, para que todo esto sea anuncio de que hay otra familia y de que la iglesia es familia de familias. Te lo pedimos así y recibimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.